¿Sientes hinchazón o pesadez en alguna parte del cuerpo? Esto puede deberse al linfedema. En este vídeo te contaré un poco más a fondo en qué consisten sus signos y síntomas. Soy Usue Prieto, fisioterapeuta especializada en terapia linfática, y hoy vamos a hablar sobre los síntomas del linfedema. Vale, en primer lugar, para hablar sobre esto tenemos que mencionar los signos claros de esta patología. ¿Vale? Hay ciertos signos que nos son indicativos de que puede existir un edema linfático. El primero de ellos es el signo de fovea. Este sobre todo aparece en los estadios iniciales del linfedema, en el estadio 1, en algunos estadios 2, ¿vale? Pero es cuando todavía no ha aparecido fibrosis, cuando el edema es blando y cuando todavía está en sus fases iniciales. El signo de fovea consiste en hacer una presión en la piel durante 5 segundos y en el momento en el que apartamos el dedo se queda una hendidura en la piel, ¿vale? Esta hendidura se mide su profundidad y se valora qué tan avanzado está el edema. ¿Vale? Después también tenemos el signo de Stemmer. Este es uno de los signos principales de este tipo de patología. El signo de Stemmer consiste en realizar un pellizco con 2 dedos en el dorso del segundo dedo, del pie o de la mano. Si este signo es positivo y no somos capaces de pellizcarlo, hay un diagnóstico de linfedema claro. Pero puede existir el linfedema sin que este signo aparezca. ¿Vale? Esta pérdida de pellizco a este nivel pasa por el edema, ¿vale? La tensión de la piel provoca que no podamos pellizcarlo. Además, también empiezan a aparecer pliegues cutáneos, ¿vale? Esto sobre todo aparece en linfedemas más avanzados, ¿vale? Donde el edema ya es más duro, tiene un volumen mayor, ¿vale? Y empiezan a aparecer pliegues en la piel. Además, también pueden aparecer vesículas linfáticas. Esto sucede porque la piel tiene demasiada tensión, empiezan a aparecer grietas y se van formando vesículas que se llenan de linfa. Son unas vesículas pues blanquecinas, como un poquito amarillentas. Vale, y ahora sí hablaremos de los síntomas. Los síntomas son estas sensaciones del paciente, ¿vale? Son unas cosas que el paciente siente. No es tanto lo que nosotros podemos ver, sino cómo siente la pierna, ¿vale? O el brazo, depende del tipo de edema. En primer lugar, algunos pacientes refieren dolor, ¿vale? No tiene por qué pasar, puedes tener un edema linfático sin que exista dolor, pero hay en ocasiones que también aparece, sobre todo si va ligado a algunas afecciones cutáneas secundarias a una infección o a cualquiera de las complicaciones que pueden desarrollar los pacientes que presentan linfedema. Además, también puedes presentar pesadez, ¿vale? Pesadez es el síntoma principal del linfedema. La pesadez sucede por un aumento de volumen en ese miembro, ¿vale? Entonces, cuanto mayor sea el volumen, la pesadez será mayor. Además, estos pacientes también presentan mucha debilidad. Esto sucede porque al final el miembro es mucho más difícil de mover y al final la musculatura se va atrofiando. Y por último, también pueden sentir pues, mucha tensión, tirantez, piel brillante. Al final el edema va tirando de la piel y se van generando ese tipo de sensaciones. Además también puede sentir calor, ¿vale? Sobre todo en momentos donde pues, también hace calor, hay más vasodilatación, el edema aumenta, ¿vale? Estos síntomas nos producen pues, ciertas consecuencias. El edema al final empieza a producir una pérdida del contorno normal, la pierna se vuelve muy desproporcional con respecto al miembro sano, ¿vale? Sobre todo en estadios avanzados el volumen es bastante grande, entonces al final el contorno proporcional del cuerpo se pierde, ¿vale? También en estadios más avanzados, cuando empieza a haber una fibrosis de los tejidos, empieza a haber un endurecimiento de la piel, ¿vale? Además de generar una fibrosis en los tejidos subcutáneos, que esto es por el acúmulo de proteína que se queda en el espacio intersticial, ¿vale? La proteína va en la linfa y cuanto más edema hay, esa proteína se va acumulando y el edema se va endureciendo. Además, esta fibrosis también sucede en la piel se va engrosando, tiene que proteger de una mayor forma, entonces se va generando un endurecimiento a nivel cutáneo.
la fibrosis progresiva, de lo que os hablaba ahora mismo. Al final se va sucediendo un acúmulo de proteína en el edema y, por tanto, el edema se endurece. Esto es un síntoma que nos produce pues, un enlentecimiento en el tratamiento, que drene muchísimo peor, que pueda dar lugar a muchas complicaciones. Un terreno lleno de líquido, proteína, es un terreno muy predisponente a infección, ¿vale? Entonces esto también es un signo de alerta para ese tipo de edemas. Además, también presentan una alteración de la respuesta inmunológica total. El sistema linfático es parte del sistema inmunitario, que es el que nos defiende de las infecciones. Si yo tengo una pierna con linfedema y, por tanto, mi sistema linfático, mi sistema inmune en esa pierna no funciona adecuadamente, lo que va a pasar es que si yo me hago un corte, me hago una herida, cualquier cosa, voy a tener un riesgo mucho más alto de sufrir una infección que mi amiga que no tiene linfedema. ¿Vale? Entonces, al final, la respuesta inmunológica se ve muy limitada en ese miembro. Y, por último, una degeneración de los vasos linfáticos. Cuando empieza a haber un edema, ¿vale? Se va acumulando ese líquido, imagínate unas carreteras que se ven cortadas, ¿vale? Entonces, se empieza a acumular el edema en el espacio intersticial, en el espacio entre las células, y, por tanto, esa linfa no tiene dónde terminar. Todo el tiempo se va acumulando, y los canales linfáticos se van dañando, ¿vale? Y se van deteriorando. Vale, bueno, pues estos eran los síntomas y signos principales del linfedema y sus consecuencias. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda pues, para poder diagnosticaros o para que veáis si alguien de vuestro entorno también puede sufrir de esta enfermedad. Y bueno, nos vemos en un siguiente vídeo. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.